¿Qué tal, Leopoldo? ¿Cómo has estado? Bien, ¿qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? ¿Tú Bien, bien? ¿Todo bien, bien? felizmente, felizmente. Este, mm, Tenía unas inquietudes, Leopoldo, a ver qué sale de esto. Em, con los avances en psicoanálisis relacional y los aportes de las neurociencias, sabemos que el cerebro es un órgano relacional, ¿no es cierto? Necesitamos de otros para seguir construyendo y para tan simple sobrevivir, ¿no es cierto? Ahora que estamos, digamos, parece que la sociedad, esta sociedad, digamos, de Internet, de inteligencia artificial, nos está ayudando más bien de alguna manera a un cierto tipo de aislamiento en ciertos sentidos. ¿Por qué piensas tú de la importancia de los grupos, de las comunidades? Yo, Precisamente por lo que acaba de decir, se hace más necesario, ¿no? Porque es una paradoja, pero al mismo tiempo de conectar con más gente, en realidad emocionalmente nos desconectamos a través de los sistemas virtuales, ¿no? Y no van a reemplazar los espacios donde puedan haber encuentros presenciales, ¿no? Y me has hecho acordar algo que veía en una época en la universidad, y es que hacíamos alguna dinámica con los alumnos y curiosamente de repente estaba hablando un compañero y hablaban entre ellos, ¿no? Entonces al principio yo me incomodaba, eh, apelaba a esta cosa que respeto, cuidado por el otro, que son válidas, por supuesto, pero después me di cuenta que obedecía a este sistema virtual de las redes, ¿no? Que la gente joven, la gente que es eh, directamente tecnológica, ¿no? Mm. Eh, Tienen esto de que se conversa con varias personas, que están en los chats, entonces uno está hablando con cuatro, cinco o seis personas al mismo tiempo, pero no están conectadas entre ellas, ¿no? Este fenómeno que se naturaliza en un sentido, ¿no? Y que se lleva a la presencialidad. En la clase pasaba eso y a ellos mismos les era muy difícil conectarse, entender todos, escuchar a alguien, compartir y después poder pensar juntos, ¿no? Entonces, esto, repito, a mí me hace pensar precisamente la necesidad de rescatar estos espacios presenciales para el intercambio, ¿no? Me has hecho pensar en una persona que me contaba que cuando almorzaba no tenía la capacidad de estar en silencio almorzando o comiendo, consumiendo, necesitaba estar o haciendo algo o trabajando o mirando una pantalla, sobre todo una pantalla porque es bastante joven. Em, y claro, es una forma de aislamiento no solamente de los demás, sino con uno mismo también, ¿no es cierto? Es una forma de ir no mirando ciertos aspectos que son fundamentales además en el funcionamiento de los grupos. Entonces, por lo que entiendo, en realidad la dinámica de los grupos está cambiando, ¿no es cierto? Pero tampoco hay la posibilidad de estos espacios grupales en los cuales uno se pueda mirar, ¿no es cierto? Uno pueda compartir ciertas cosas particularmente. Sí, mira, dos cosas que me suscitas. Una es que a veces en las instancias en general responsables de la capacidad de desarrollar vínculos, ¿no? Como son, por ejemplo, la escuela, las empresas, las organizaciones, los eh, espacios donde se fomente la relación, la conexión, no se impulsa con suficiente convicción esta necesidad de mirarse, de encontrarse, de relacionarse presencialmente, ¿no? Porque la virtualidad no conecta con la emocionabilidad, Mm. ¿no? Entonces, eso es un hándicap, ¿no? La otra es que alguna vez lo hemos comentado anteriormente, no aquí, pero en otros espacios,
la experiencia que tuve en un colegio, ¿no? Que era mi tesis de bachiller hace muchos años, y cómo el otro día uno de los miembros de ese grupo que vino a una entrevista me comentaba lo que había significado, algo que me dijo que era interesantísimo, es que en su tiempo, en su momento, a los adolescentes en general no se les pide su opinión, ¿no? Y en este caso compartían opiniones, por ejemplo, ¿no? Que era fundamental. Podían hablar libremente, podrían pensar con libertad, conectarse entre ellos, y después, para varios, les ha sido muy significativa esta experiencia, ¿no? Incluso alguno lo comentó eh, con mi esposa, ¿no? Que estaba en un curso de francés y los tenían que conversar en francés, y le comentó que había tenido esta experiencia importantísima en el colegio y que había marcado su vida, ¿no? Y también por parte de los profesores, el director me comentó que los demás profesores se preguntaban qué había pasado con esos chicos que eran distintos al resto del colegio, ¿no? Entonces, esa capacidad de diálogo, esa capacidad de relación, la posibilidad de opinar, qué importante es no escucharse, ¿no? El impacto de la falta de estos espacios lo vemos en la vida cotidiana, en el mundo en general, ¿no? Pero en Perú en particular lo estamos viviendo y nos está afectando a todos, por supuesto, ¿no? Que es un poco lo que nos decían, no recuerdo, uno de los participantes en el grupo de reflexividad, que era que no encontraban espacios grupales, ¿no? Que no Así, existían, inclusive en la red, ¿no es cierto? No encontraban esta información. Y eh, también me parece que se habla mucho en general, hay mucha información sobre el individuo y nuevamente sobre el individuo, pero no, o se habla en todo caso de un par, ¿no? Cuando se habla de empatía o algo más allá de eso, pero no se suele mencionar mucho el tema del grupo, ¿no? De la importancia de los grupos y los espacios comunitarios. sí, y además, es mi impresión, con una, no sé si una lectura no tan acertada del término empatía, ¿no? Se piensa que la empatía y simpatía es escuchas al otro y te pones en el lugar del otro. Ujú, Cognitivamente, la definición es correcta, pero en realidad lo que uno ve en la vida cotidiana, por más que hayan esas personas interesadas en los demás, no logran sintonizar con el otro, ¿no? Con los otros, ¿no? Y en ese sentido, ayer estuve en la presentación de un libro interesante de un exalumno del Centro de Psicoterapia, Danilo Wetzel, sobre el alma humana, ¿no? Y veíamos qué importante es definir y tener los conceptos, ¿no? A veces uno da por sentado que entiende ciertos conceptos y simplemente los reproduce, pero no hay reflexión sobre los conceptos ujú. tampoco. Qué, qué importante, aunque uno discrepe, por ejemplo, en este caso con el autor, pero ya hay un punto de partida para conectar y para sintonizar, ¿no? Yo creo que es esa tolerancia, además, la que hay que fomentar, la tolerancia a escuchar al otro, ¿no? De repente que alguien pueda tener otra mente, ¿no? Porque para escuchar a los otros hay que reconocer genuina y profundamente que hay otras mentes en funcionamiento. Si pensamos y deseamos que todos sean nuestra mente, entonces no va a haber diálogo, no va a haber intercambio, no va a haber interacción, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa actualmente en la sociedad, ¿no es cierto? Es casi dicotómico. Si no estás conmigo, estás en contra mía, ¿no? No hay posibilidad de un diálogo, de lanzar espacios de comunicación, ¿no es cierto? Así es, así es. Mm. Bueno, Leopoldo, tenemos que terminar, ¿ok? Los tiempos necesarios, útiles, pero cortos, pero en fin, así es. Así es. Nos vemos la siguiente, cuídate mucho. Sí, tú Chao, también. chao. Chao.